Primera de Juan, capítulo 1, verso 4. Nos ponemos en pie, ¿verdad? En reverencia a la lectura que vamos a hacer de la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Y durante todo el mes de septiembre, que a propósito, el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Todos los meses son meses de la Biblia. Bueno, el mes de septiembre tiene varias particularidades. Mes de la Biblia, mes del 9-11 y mes de María del 2017. Pero sabemos que es el mes del Señor. Es un mes de bendición, es un mes donde Dios está con nosotros. Y el Señor nos ha llevado a predicar durante todo el mes acerca de la carta de Primera de Juan. Dice así, Primera de Juan, capítulo 1, verso 4. Vamos a leer 3 versos en esta mañana, en diferentes capítulos de la carta. Primera de Juan, capítulo 1, verso 4, dice así: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora acompáñame al capítulo 5, verso 13. Capítulo 5, verso 13. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por la carta de Primera de Juan. Te pido que abras nuestros ojos, Señor, lo que tú has puesto en nuestro corazón para predicar durante todo este mes, Señor. Padre, que no sean palabras humanas, no sea filosofía, Señor, o, Dios mío, psicología humana, sea tu palabra. Tu palabra es la que nos consuela, lo que nos ayuda, la que nos reprende, la que está con nosotros. Es por medio de tu palabra y por medio de, Dios mío, escucharla que nos produce fe. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te pido que bendigas las almas de todos mis hermanos aquí presentes. Que no haya ninguno, Señor, que no haya tenido un encuentro personal contigo. Mira, las situaciones particulares de cada uno son muchas, Señor, pero que en esta mañana haya paz y gozo en el Espíritu Santo y que les ayude a su diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Me puede tomar asiento, iglesia. El apóstol Pablo es el apóstol que más libros ha escrito en el Nuevo Testamento. Aproximadamente 13 libros, y hay teólogos que dicen, pues, Hebreos también tiene que ver, o puede ser que Pablo sea el autor. Es el autor que más libros ha escrito en el Nuevo Testamento. Pero el que le sigue al apóstol Pablo en cuestión a números de libros del Nuevo Testamento es el apóstol Juan, el apóstol amado. Y en este momento en que el apóstol Juan escribe esta carta, él tenía sobre 90 años. Aproximadamente fue escrita en el año 90 después de Cristo. El apóstol Juan, de los 12 apóstoles, fue el único apóstol que llega a la vejez, que llega a esa cantidad de años tan extraordinaria de 90 años. Todos los otros apóstoles fueron asesinados, absolutamente todos en edades tempranas de su vida. Por eso hay un teólogo inglés que me gusta mucho escuchar sus prédicas, David Pawson, dice en palabras de él
que el apóstol Juan en esta carta específicamente es como si fuera un abuelito amable. ¿Cuántos son abuelos aquí? Y los abuelos por lo general, yo diría que de 100 abuelos, 99 son unos alcahuetes. Dígame si esto no es cierto, yo estoy mal. Y entonces yo le digo a mis padres, no le des tanta comida, no le des tanta lechecita, de esas le llamamos las leches de tigre, porque las Pediasure venían con un tigrecito, leche de tigre, después leche de diferentes, ¿verdad? De jirafa. Entonces mis padres son así con mi hija. Y yo sé que muchos de los abuelos de ustedes son así. Por eso es que tú ves en la carta de Juan, que Juan habla mucho, hijitos míos. Ven acá, papá, vente, dame un abracito, vente, hijito mío. En muchas ocasiones vas a ver eso en esa carta y vas a ver amado mío. Es como un abuelito bien cariñoso, un abuelito bien precioso, un abuelito que uno le dan ganas de coger la barbita, ¿verdad? Y tratarlo bien. Pero no va con paños tibios. No es un abuelito alcahuete. Es un abuelito que todo es o blanco o negro. No hay grises en la carta de Juan. Por ejemplo, podemos ver, o tú estás en la vida eterna o tú estás en la muerte eterna. En la carta vemos también, o tú andas en luz o andas en tinieblas, o andas en la verdad o andas en la mentira, o amas a tus hermanos o odias a tus hermanos. O vives en orden delante de Dios, o vives en desorden. O eres hijo de Dios, escucha esta frase, o eres hijo del diablo. Así mismo dice la carta en el capítulo 3. O amas al Padre o amas al mundo. Es decir, Juan es un hombre que ama a la iglesia, nos ama al escribir esta carta para nosotros, pero a la misma vez nos dice, ten cuidado por donde estás andando. O eres de Dios o no eres de Dios. Entonces, ¿cuál realmente es el propósito que tiene el apóstol Juan al escribir esta carta? Encontramos 3 propósitos específicos del apóstol Juan al escribir esta carta. El primer propósito fue el primer verso que leímos, primera de Juan 1, verso 4, para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. El segundo propósito es para que no peques. ¿Verdad? Como leímos en el capítulo 2, versículo 1, dice, estas cosas os escribo para que no ¿qué? Para que no pequéis. Y el tercer propósito específico de esta carta está en el verso 13 del capítulo 5. Dice, para que creáis en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, y para que sepan, pellizca al que está a tu lado. Tú tienes que saber que tú tienes vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Primer propósito. Verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. ¿Qué es eso del gozo? ¿Usted ha sentido gozo en su vida? Mira, el diccionario de teología, uno de los diccionarios de teología dice que el gozo es contentamiento, estar contento, satisfecho, estar alegre, jovial, tener paz, serenidad, tener regocijo, tener esperanza. ¿Qué cosas, amigo, amiga, te roban el gozo? Dice, estoy contento, estoy alegre, y de repente esto robó mi gozo. De repente esto me dio como una espinita en el corazón. ¿Qué está pasando? El gozo mío ya no es como era ayer el gozo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando que me están robando el gozo? Y lo que estaba pasando en la carta y en los tiempos del apóstol Juan eran que habían unos herejes que se llamaban gnósticos, que pensaban y decían, Dios no vino en la carne. Porque estas personas que eran los gnósticos decían sencillamente que la carne es pecaminosa, la carne es mala y el espíritu es el bueno. Por lo tanto, si Dios es bueno y si Dios no es pecador, Dios no puede habitar y Dios no puede estar en un cuerpo humano. No creían en la encarnación de Jesucristo. Hablando con testigos de Jehová, muchos testigos de Jehová, si no todos, dicen, no es posible que Jesús sea Dios porque Dios no puede morir.
y vemos a un Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, si Dios no puede morir, entonces Dios, o vamos a decirlo de otra forma, Jesús no puede ser Dios. Dios no puede venir en la carne. Y ese era el problema específico que tenía Juan con los hermanos, y esto le estaba robando el gozo a los hermanos. Porque ellos decían, ¿será verdad esto? ¿Será verdad que Jesús no vino? ¿Que fue simplemente una ilusión? ¿Que Jesús no vino y murió? ¿Que Jesús no padeció como nosotros? Jesús estaba a un nivel más alto y Él realmente no sufrió tanto como nosotros sufrimos en esta carne. Cuando nos enfermamos, cuando nos da infección de garganta, cuando nos da asma, cuando nos da diferentes cánceres, diferentes situaciones, cuando estamos en una silla de ruedas y vivimos así. Qué difícil es la vida. Jesús no pudo realmente vivir de esa forma. Y por supuesto, si Jesús no murió, Jesús no resucitó. Y eso le estaba comenzando a robar el gozo a estos hermanos. Y más cuando dentro de la iglesia habían salido personas diciendo eso, que es lo que nosotros conocemos como apóstatas de la fe. Quiero que veas conmigo el capítulo 2, verso 18. Capítulo 2, verso 18. Dice, hijitos, ya es, ¿qué? Cuando la Biblia habla del último tiempo, está hablando desde el momento en que Jesús resucitó. Desde el momento que Jesús resucitó, ya es el último tiempo en la palabra. Cada vez que veas esa frase, último tiempo, está hablando desde ese momento hasta estos días. Dice, y según vosotros oísteis que ¿quién viene? El anticristo viene. Y hermanos, sí, el anticristo viene. Sí, el anticristo viene. El anticristo va a ser una persona como tú y como yo. En Daniel se le llama el cuerno pequeño. La bestia en Apocalipsis aparece. Es un hombre anticristo. La misma palabra lo dice. ¿En contra de quién? De Cristo. Gobernará en las naciones. Será el bendecido de Satanás, hijo del diablo. Tendrá un falso profeta que hará milagros. Viene el anticristo. Sí va a venir el anticristo. Pero aparte de que viene este hombre que es el hijo de pecado, según el apóstol Pablo también dice, así ahora han surgido muchos ¿qué? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y por supuesto, estos apóstatas herejes son personas que están en contra de Jesucristo. El verso 19 dice, ¿salieron de qué? Salieron de nosotros, pero no ¿qué? No eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no son de nosotros. Esto estaba robando el gozo. Ahora mira el capítulo 4, verso 1. Acompáñame al capítulo 4, verso 1. Cuando dice, amados, no creáis a todo ¿qué? Ahora yo me paro aquí y digo, Jesús no es Dios. De repente eso es un espíritu que está hablando, eso es un movimiento que está hablando, eso es una falsa doctrina. Recuerden que doctrina, la palabra doctrina significa no más ni menos que enseñanza. Y la doctrina sí es importante. Eso estuvimos hablando, ¿verdad? Se estuvo hablando este fin de semana en una conferencia de pastores. La doctrina es importante. De hecho, tú te salvas por la doctrina. A ese nivel. Porque si tú no crees en Jesucristo, no eres salvo. La única manera de ser salvo es a través de Jesucristo. Entonces dice, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de qué. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de qué. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ya está en el mundo. Los judíos no creen en Jesús. Eso es un espíritu del anticristo. Porque ellos dicen, no puede ser que Jesús haya muerto. Y no puede ser que no haya venido a cumplir lo que se supone que cumple en la segunda venida. Ellos querían un rey, pero ese rey viene. Ese rey viene. Ese que la primera venida vino a reconciliarte a ti con Dios. En su segunda venida viene a reconciliar el mundo
O sea, a gobernar en el mundo. Rey de reyes y Señor de señores. Ese era el problema que tenía Juan, por el cual la gente se habían olvidado del gozo. ¿Qué problema tenemos hoy en día? Mira, a los ateos, hermano. Eso es un problema serio, el ateísmo en Puerto Rico y el ateísmo en Estados Unidos. Donde yo he visto videos y dicen, ¿tú crees en Bob Bunny? Yo no creo en Bob Bunny. ¿Tú crees en los unicornios? Yo no creo en... ¿Tú crees en Santa Claus? No, Santa Claus. Bueno, puedes creer en Jesús y puedes creer en Dios, porque igual que Santa Claus, que Bob Bunny y que los unicornios, es Dios. ¡Wow! Comparando a Dios con un unicornio, o comparando a Dios con un Bob Bunny, o comparando a Dios con Santa Claus. ¡Wow! La Biblia no trata de probar que Dios existe. La Biblia da por sentado que Dios existe. Por eso el primer verso de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí vemos el espacio, vemos la materia, vemos el tiempo. Esas tres cosas: espacio, materia y el tiempo. Y Dios vive más allá del espacio. Dios vive más allá de la materia. Dios vive más allá del tiempo. Porque el creador de la computadora no está dentro de la computadora. El creador del celular no está dentro del celular. El creador del celular fue afuera mirando los detalles y verificando. Por eso la Biblia dice en Isaías que Dios habita la eternidad. Dios está más allá. Dios no tiene tiempo. Es algo que no podemos entender, pero es lógico que no podamos entenderlo. Un sacerdote que, hermano, es tan franco. Dice, los ateos son necios, pero lo dice con otra palabra, que no lo voy a repetir. Pero tiene razón, porque él dice, no lo digo yo, lo dice el Salmo 14, verso 1, dice, el necio en su corazón no hay Dios, se han quebrantado, se han corrompido. ¿Cómo que no hay? ¿Y de dónde salieron las materias? ¿De dónde salimos nosotros? De algo no inteligente no pueden salir cosas inteligentes. De un ser no pensante no puede salir un pensamiento. Es como si fuéramos a una isla desierta y de repente vemos una cabaña allí. O, miren, aquí Cardona, ustedes aquí han ido a Cardona aquí. Y en Cardona hay un faro, ¿verdad? Hay un faro. Y tú llegas allí a Cardona y está el faro y tú dices, wow, eso fue hace millones de años, que de repente se fue mezclando la arena con el viento y se hizo ese faro ahí. No. El faro te dice que hubo alguien antes que tú. La naturaleza clama y dice, yo soy Dios. O sea, la naturaleza no clama que es Dios, sino que la naturaleza alaba al Rey de reyes y Señor de señores. La naturaleza grita a todas voces, existe un Dios. Inclusive cuando pasan cosas terribles, leones matando las criaturas y haciendo cosas terribles, nosotros decimos, pues la naturaleza gime a una diciendo, estoy maldecida y quiero que llegue ese día en que voy a ser restablecida. Esos huracanes tan terribles que vemos, esos terremotos, es la misma naturaleza hablando y diciendo, redímeme, Señor. Porque el pecado del hombre ha convertido esto en un espagueti volante. Esto es un revolú lo que nosotros estamos viviendo. Y vemos gente en contra de Dios y en contra de Jesús y en contra de la Biblia. Y eso se está levantando y se está levantando, tanto que en Oklahoma, si mi mente no me falla, al lado de la estatua de los 10 mandamientos, hay un toro salvaje allí que es Belcebú, el diablo, con dos nenes mirándolo como con esperanzas hacia esa cosa. ¿A dónde cabe la mentalidad del ser humano? No estamos lejos de la realidad de Baal. Cuando los pueblos cananeos adoraban a este burro y adoraban a este toro y decían, estos son los dioses que me sacaron de Egipto. No estamos lejos de eso, pero ¿cómo podemos saber que Jesús es la verdad? ¿Cómo podemos saber y estar tranquilos y que ese gozo se ha cumplido? Miren el verso 1, apenas comenzando el capítulo. Miren, Juan no se presenta. Juan no dice, he aquí yo soy Juan el apóstol. Eso no está mal, eso lo hace Pablo en sus epístolas. Pero Juan no dice, soy Juan el apóstol. No, Juan dice, yo soy testigo del poder de Dios. Miren lo que dice el verso 1, dice, lo que era desde el principio. Ahora,
Yo no sé si a ti te has fijado que hay personas que utilizan muchas palabras para decir una cosa. ¿Qué ha pasado a ti? A veces es bueno, a veces no es tan bueno. A veces yo quiero llegar al punto, no me dejes tanto rodeo, dime qué es. Pues Juan el anciano, el abuelito, tomaba muchos rodeos para decir una sola cosa, porque quería darle énfasis. Mira el verso 1, dice, lo que hemos ¿qué? Lo que hemos ¿qué? Lo que hemos ¿qué? Oído. Ok, eso es una característica. Pero no se queda ahí. Lo que hemos ¿qué? Visto con ¿qué? Con nuestros ojos. Lo que hemos ¿qué? Contemplado y palparon ¿qué? ¿Tocante a quién? Al verbo que fue hecho carne. Recordemos en el Evangelio de Juan, verso 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era, en la Biblia de Testigo de Jehová dice, y el verbo era un Dios. Una vez yo le hice esa pregunta a una persona testigo de Jehová y no supo responder. Yo le dije, ¿cuál es el verdadero Dios? Jehová es el verdadero Dios. Pero ¿por qué en tu Biblia dice que Jesús era un Dios? O sea que hay más dioses aparte de Jehová. No. Jesús es el Dios, pero la segunda persona de la Trinidad. Entonces dice, en el verso 14 del Evangelio de Juan dice, y ese verbo fue hecho ¿qué? Carne. Juan lo tocó, Juan lo escuchó, Juan lo vio, Juan lo palpó, Juan se acostó en el costado de Jesús, Juan lo pellizcó, sabía que Jesús era real. No me pueden decir los gnósticos, este Jesús no era real, este Jesús era una ilusión. Juan fue testigo de los sufrimientos de Jesús, Juan fue testigo de la crucifixión de Jesucristo junto a la madre de Jesús. Juan fue testigo del atropellamiento de los fariseos contra Jesús. Juan estaba allí. Nadie podía decirle a Juan, Juan, estás mintiendo, porque yo lo toqué, yo lo viví. Yo sé que Jesús es real, que Jesús estuvo y andó entre nosotros. El verso 2, mira aquí, estamos aquí en 1 de Juan, capítulo 1, verso 2. Porque la vida fue ¿qué? Y la hemos visto y testificamos, anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ¿qué? Y vuelve otra vez el verso 3 a decir que lo oyó. Si ya lo había dicho en el verso 1, pero está dando énfasis. En el verso 3 dice, lo que hemos ¿qué? Oído. Eso os anunciamos, para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es ¿con quién? Y con su Hijo. Si tienes comunión con el Padre, pero no tienes comunión con el Hijo, no tienes comunión con el Padre. Ahora, si tienes comunión con el Hijo, automáticamente tienes comunión con el Padre. Eso está aquí en el capítulo 5, verso 12, dice, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Entonces el verso 4 dice, y estas cosas yo te estoy escribiendo para que tu gozo sea cumplido. Para que aunque hayan ateos, para que aunque hayan agnósticos, para que aunque hayan personas que digan que Jesús no vino en la carne, para que aunque hayan personas que estén en contra del cristianismo, tú puedas decir, mi fe no es una fe ciega, es una fe real, porque Jesús existió. Los profesores de las universidades ahora le han dado con decir, estamos en el 2018 de esta era. Eso de después de Cristo ya eso no se dice. Pero realmente estamos en el 2018 después de Cristo. Porque Cristo fue la piedra angular de la historia de la humanidad. El personaje más precioso que pudo haber existido en la faz de la tierra, que nunca escribió un libro, pero de lo que se ha escrito de Jesús podríamos llenar todas las bibliotecas del mundo. Inclusive no podría caber todo lo que se ha escrito acerca de Jesucristo. Mira, es real, existió. ¿Alguien ha escuchado aquí de Cristóbal Colón? La niña, la pinta y la Santa María, ¿verdad? Ok, ¿quién es el más anciano aquí? Yo creo que Aquilino, 93, Aquilino. 93, ¿verdad? 93.
¿Alguien más tiene más de 93 años aquí? ¿Quién le gana a Aquilino? ¿Quién dice yo? Aquilino es el más anciano aquí. Aquilino, ¿tú conociste a Cristóbal Colón? ¿No te acuerdas de él? Todavía naciste en el 20 y pico, ¿verdad? En el año 20 y pico. Cristóbal Colón fue en el 1400. Ninguno, es más, voy a atreverme a decir que ni nuestros tatarabuelos estaban vivos. Quizás el tata, por ahí estaba por ahí. ¿Y cómo sabemos que Cristóbal Colón existió? ¿Cómo podemos estar seguros que Cristóbal Colón? Y si es una mentira de la historia, es imposible negar la existencia de Cristóbal Colón, porque de Cristóbal Colón escribieron muchos autores. Vimos a Cristóbal Colón, estaba aquí, fue primero por Guayama. Ahora eso sí, unos dicen que fue por Guayama, por Guánica, otros dicen que fue por otro lado que vino, ¿verdad? Pero de que Cristóbal Colón existió, no hay manera que se pueda negar. De que Jesús existió, no hay manera que se pueda negar. Y de que Jesús resucitó, no hay manera que se pueda negar, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, capítulo 15, dice: si Jesús no hubiera resucitado, vana. Es más, yo no sé ni qué haríamos nosotros aquí. Estaríamos perdiendo el tiempo si Jesucristo no hubiera resucitado. Y cuando Él resucitó, Él no se escondió en un lugar y dijo: nadie me vea, porque, escuchen bien, hay algo que se llama el secreto mesiánico. En el Evangelio de Marcos se ve mucho el secreto mesiánico. ¿Qué es eso del secreto mesiánico? Que Jesús sanaba a un paralítico y decía: no se lo digas a nadie. Y después sanaba a un ciego y decía: no se lo digas a nadie. Y después sanaba a un manco: no se lo digas a nadie. Y eso es: no se lo digas a nadie, se repite en Marcos, y los teólogos le llaman el secreto mesiánico. Bueno, no sé por qué está el secreto mesiánico o por qué Jesús decía eso. Muchos dicen que era que Jesús no quería fama en ese momento, porque lo iban a hacer rey. Pero la cuestión es que cuando Jesús resucita, ya no hay secreto mesiánico. Estoy aquí, mira, mámame, mira, aquí están los clavos, aquí está la incisión de los clavos, toca mi costado, yo me estoy haciendo público, véanme, he resucitado. Estuvo 40 días después de resucitar y se apareció a más de 500 personas. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, más de 500 testigos. Pero no tan solamente personas cristianas, habían personas seculares que hablaron de Jesús. Por ejemplo, el más famoso, Flavio Josefo, un historiador, arqueólogo de aquellos tiempos, que escribía sobre las cosas que pasaban. Y mira lo que dice Flavio Josefo, lo voy a leer textualmente, en un libro que se llama Antigüedades Judías. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Y mira, entre paréntesis él dice: si es lícito llamarlo hombre. Estamos hablando de un historiador que no era cristiano. Dice: porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptaban con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales judíos, Pilato lo condenó a crucifixión. Pobre Pilato, por más que se lavó las manos, quedó la historia manchada. Y se lo habían amado, no dejaron hacerlo, porque se les apareció el tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado de 1000 otros hechos acerca de él. Desde entonces hasta la antigüedad existe la agrupación llamada cristianos. Hermanos, de los 12 apóstoles, 10, porque sabemos que Judas se suicidó, pero 10 de ellos murieron por la causa de Cristo. ¿Tú estarías dispuesto a morir por una mentira? ¿Tú estarías dispuesto a decir: mátenme a mí por una cosa que tú sabes que es una ilusión?
Hermano, si tú tienes que estar seguro de algo y algo que puede llenarte de gozo, es que no importan las personas, no importan los ateos, no importan los agnósticos, no importan los que están en contra del cristianismo, Jesús es real. Jesús vivió entre nosotros, murió, resucitó, ascendió a la diestra del Padre. Y Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él está con nosotros y Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gústete o no te guste. Aleluya. Eso debe de llenarnos de gozo. Porque no servimos a un Dios en vano. No servimos a un pedazo de madera muerto que no escucha ni ve. Servimos a un Dios real que dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día. Hemos visto el primer propósito. Pasemos al segundo propósito. Capítulo 2, verso 1. Dice, hijitos míos, vuelve otra vez con esa palabra, hijitos. Estas cosas os escribo para que ¿qué? Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Pero hay algo en esta epístola que nos llama la atención. Hay una aparente contradicción. Voy a repetirlo otra vez. Hay una aparente contradicción. Vamos al capítulo 1, verso 8. Mira lo que dice el capítulo 1, verso 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está. Aquí está diciendo que nadie puede decir que no peca. Aquí está diciendo todos somos pecadores. Aquí está diciendo el que dice que no ha pecado está mal. Es más, dice que es un mentiroso. Dice que se está engañando a sí mismo. Ahora vamos al capítulo 3, verso 6. Vamos al capítulo 3, verso 6. Recordemos que en el capítulo 1, versículo 8 dice que el que dice que no peca, se está engañando a sí mismo. Pero en el capítulo 3, versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Cristo, en Él, ¿no qué? No peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha ¿qué? ¿Y en qué quedamos? O no decimos que no tenemos pecados, o sea, o decimos que somos pecadores, o decimos que no somos pecadores. La solución es sumamente sencilla. Está en el verso 8. De aquí mismo, el capítulo 3. El verso 8 te lo declara bien sencillo. No es que pequemos o no pequemos, porque la real verdad es que todos somos pecadores. No hay manera de poder ocultar que nosotros seamos pecadores. Tú eres un pecador, yo soy un pecador, la Madre Teresa de Calcuta en su vida era una pecadora. Todos somos pecadores. Pero mira lo que dice el verso 8, dice, el que practica. ¿El que qué? Y la frase es fuerte, yo no sé si ustedes quieran repetirla. El que practica el pecado es ¿de quién? ¡Wow! Está fuerte eso. O sea, el abuelito se puso la correa. Yo en Brigada de Esperanza, cuando estábamos en Brigada de Esperanza en Bélgica, me dijeron, tú eres el nieto de Neco. Porque mi familia viene de ahí, de Bélgica, mi familia por parte de madre. Y yo me acuerdo de mi abuelo Neco, que tenía una bola aquí. Eso tiene un nombre, que un hermano aquí le dio eso. Pero hermano, cuando le digo una bola era que parece de softball. O sea, grande, una toronja. Y siempre estaba cascarrabia con la correa. Yo le tenía miedo. Imagínense este abuelo diciendo, hijitos míos, si practicas el pecado, eres del diablo. ¡Wow! Pero no hay amor más grande, porque esta epístola se conoce como la epístola del amor. Después de Primera de Corintios capítulo 13, quizás el capítulo más famoso del amor es el capítulo 4 de aquí de Juan. O sea, no existe amor más grande
Voy a repetirlo de nuevo. No existe amor más grande que la verdad. Y si yo te amo, yo tengo que decirte la verdad. A veces la verdad da consuelo. A veces la verdad da paz. Pero a veces la verdad molesta. A veces la verdad te pone duro. A veces la verdad te pone rebelde. Miren, el rey Acab, ¿de qué estábamos hablando la semana pasada que vinieron? Si no tenemos Alzheimer prematuro. De Elías. Largo camino te resta. Y había un rey que se llamaba Acab. Y Acab era rey malvado de Israel. Y el rey de Judá le dijo: oye, tráeme al profeta de Dios. ¿Hay algún profeta? Y Acab le dice, en el capítulo 22 de Primera de Reyes, Acab le dice: yo no voy a traer a Micaías. Micaías era el profeta en ese momento, junto con Elías, ¿verdad? Y le dice el rey de Judá: pero Acab, ¿por qué no vas a traer? Porque si es ese lo que hace es criticarme todo el tiempo. Ese Micaías lo que hace es profetizarme cosas malas todo el tiempo. Yo no lo voy a traer. Eso se me parece a la gente de las iglesias. Nosotros ponemos las iglesias y las construimos a nuestra manera. ¿A qué iglesia tú vas? Yo voy a la que me están siempre sobando el oído. ¿A cuál iglesia tú vas? A la que me dice que yo soy un campeón, que yo puedo, que yo voy a hacer las cosas bien, que voy en camino. No estoy diciendo que la Biblia no nos motive, no estoy diciendo que la Biblia nos diga cosas bonitas. Claro que sí. Pero hay momentos en que Dios aprieta la correa. ¿Sabe que el viernes estábamos en una conferencia que se llama El verdadero amor espera? Hubieron 2 jóvenes de aquí de la iglesia, no sé si otros 2 jóvenes fueron, que no están aquí. No voy a hacer lo que me gusta hacer porque mi esposa después ve el video y me regaña. Que hubo un drama en ese momento. Y el drama era de un muchacho y una muchacha. Y el muchacho le decía a la muchacha: oye, tú eres bien linda, tú me gustas, ¿tú quieres ser mi novia? Y la muchacha, pues, ¿ya te sabes cómo se llama la muchacha? ¿Quién? ¿Yo? ¿Sabes cómo se ponen las muchachas con esa, verdad? Y entonces él le seguía diciendo, y le decía: yo te amo, yo daría mi vida por ti. Y ella dice: tú por mí. Y en una le hizo un poema, ¿verdad? Que decía: tú eres como la rosa. Y ella se puso como si ese poema hubiera sido una gran cosa, ¿verdad? La cuestión es que ellos tienen relaciones sexuales siendo niños, o sea, adolescentes. Y cuando ella viene y le dice a él: mira, te tengo una noticia, quedé embarazada. Entonces él dice: ¿qué? ¿De quién tú quedaste embarazada? Y entonces ella le dice: de ti. Y entonces usted sabe lo que le dice: y como yo sé que soy mío, eso no es mío. Tú has tenido más novios por ahí, eso no es mío. Y en total, yo voy a estudiar y tú haz lo que te dé la gana, pero yo no voy a estar contigo, yo no voy a arruinar mi futuro por ti. Wow. Aquí vemos una disyuntiva en lo que decimos y en lo que hacemos. En lo que decimos y en qué. En lo que hacemos. Vamos al capítulo 1, verso 6. Capítulo 1, verso 6. No sé, yo estoy en comunión con Dios. Yo, muchachos, yo estoy bien chévere con Dios. Pero estás en tinieblas. Pues entonces, no hay algo ahí raro. Mira el capítulo 1, verso 6, cuando dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos ¿qué? La verdad. ¿Andas en tinieblas en tu vida? ¿Todavía hay cosas oscuras en tu vida? ¿Todavía hay cosas en ti que tú dices: eso yo no se lo he entregado al Señor? ¿Todavía estás desorganizado o desorganizada delante de la presencia de Dios? ¿Hay tinieblas en ti? Tú no andas en comunión. No estás en luz.
estás en tinieblas. Y el apóstol Juan dice, tienes que dejar de practicar el pecado. Voy a repetir otra vez. Tienes que dejar de practicar el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Hacerlo constantemente y gozarte en eso. Pero el cristiano peca. El que es un hijo de Dios de verdad, el verdadero hijo de Dios, cuando ha caído en algún pecado, viene el dolor más grande a su corazón. Eso es una señal de que es un hijo de Dios de verdad. Pero el que dice, yo confesé en Cristo, el que dice, yo tengo comunión con Cristo, pero está bailando, o sea, cuando digo bailando, revolcándose en el pecado, perdóname, hay algo raro ahí. Hay una disyuntiva ahí. Miren el verso 8. Entonces, hay otro problema aquí, que hay personas que dicen, ¿quién yo? Si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Pero la Biblia dice, tú puedes decir eso, pero tú tienes pecado. Dice el verso 8 aquí en capítulo 1, si decimos que no tenemos ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos. Miren, lo peor que puede existir en el ser humano es autoengañarse. ¿Usted no se ha fijado en eso? Yo recuerdo una vez que había unas piscinas. Y cuando hablo piscinas eran unos bancos donde uno llevaba dinero. Y tú dabas $27,000 y ellos te pagaban de por vida $10,000 mensuales. Eso fue en el 2005. No sé si hay alguien aquí que cayó en eso. Y si tú pagabas 2,000 y pico de pesos, pues te daban 600 mensuales todos los meses. ¿Usted se acuerda de eso, de las piscinas? Pero es que te estoy vendiendo un curso de inglés. Pirámide. ¿Sí? Las pirámides. Y entonces ustedes me están haciendo bullying. Y entonces vendían un curso de inglés de 15 pesos y tú con ese curso de inglés te hacías rico. De 15 pesos un curso de inglés que duraba 15 minutos. Y hubo gente que hipotecó la casa y dio los 27,000 pesos. Para darse cuenta, después de un año, no sé cuánto tiempo, que se estaban autoengañando ellos mismos. No existe nada peor en la vida de un hombre que autoengañarse. Yo tengo comunión con Él, vives en tinieblas. Yo soy cristiano, yo no peco. Tú pecas, tú estás mal. No te autoengañes, no te mientas a ti mismo. Lo que tienes que hacer, ¿sabes qué? En el verso 9, mira lo que dice: si confesamos nuestros ¿qué? Pecados. Confesar nuestros pecados. No me los tienes que decir a mí. Yo no tengo por qué saber tus pecados. Díselos a Él. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados, pero no tan solamente perdonarnos, sino limpiarnos de toda ¿qué? Mire, cuando el bebé nace, que allí presentaron el video, cuando el bebé nace, ya nació, pero nace sucio. ¿Sí? Nace sucio, con todo el líquido amniótico, ¿verdad? Todas esas cosas. ¿Y sabe lo que tienen que hacer los ginecólogos y los pediatras que están allí en la sala de parto? ¿Qué tienen que hacer ellos? Miren, el video duró como 5 minutos y los 5 minutos el pediatra ahí limpiándolo y poniendo la cosita en la boca y limpiándolo y dándole palmadas para que llore. Cuando Dios comienza una obra en ti, no tan solamente te perdona, Él te limpia. Entonces ahora nosotros podemos estar en paz con Dios. Hermanos, Dios no puede perdonar así porque sí. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede dejar de escuchar tu oración. Yo creo que Dios no me oye. Dios no, es más, eso es imposible que Dios no te oiga. Porque no puede, por más que Dios se tape los oídos, no va a poder. Y es imposible para Dios no ver los secretos de tu corazón. Es imposible para Dios mentir. Es imposible, hay cosas imposibles para Dios. ¿Estás entendiendo qué es lo que estoy diciendo? Y es imposible que Dios
perdone así porque sí. Dios no perdona así porque sí. Tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber un pago por el pecado. Tiene que existir algo. Y tú puedes decir, bueno, yo desde los 10 años me he portado bien, no he tenido ningún mal pensamiento. Sí, pero cuando naciste en pecado, porque la Biblia dice, en pecado me concibió mi madre. Y desde pequeño ya nosotros somos pecadores porque tenemos el concepto del egoísmo en nosotros. Tú puedes estar enfermo con una infección de oído, con asma crónica. Tú puedes estar por la noche a las 4 de la mañana bien dolido y el nene dice, ¡ah! ¿Sabes lo que dice el nene? No me importa, mami, si tú estás enfermo, yo soy aquí la prioridad. Dame la leche que necesito. ¿Sí? El niño ya es un pecador desde pequeño. Entonces, Dios necesita, para poder perdonar nuestros pecados, una vida completamente sin pecado. Un sacrificio, pero tiene que ser el sacrificio peor que pueda existir, porque de esa manera nosotros le hemos fallado a Él. Y eso se llama propiciación. Propiciación es esa ira de Dios, porque hermano, el Dios de amor es un Dios de fuego. Dios tiene ira. Esa ira de Dios que se supone que vaya contra nosotros, contra el pecado, fue derramada toda la ira de Dios en la cruz del Calvario con Jesucristo. Y gracias a esa ira que fue derramada en Jesucristo, los que estamos en Cristo, los que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, podemos estar limpios de toda maldad y decir, puedo acercarme directamente al trono de la gracia por medio de, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Y eso te da una paz increíble, si logras entender eso. Que no es porque tú te portes bien que vas a ser recompensado, ni es porque te portes mal que vas a ser desechado, pero es porque yo estoy en Cristo, porque he sido una nueva criatura, que entonces voy a comportarme en santidad. ¿Qué hacen los peces? ¿Qué hacen los peces? Yo no he visto peces corriendo. De repente que yo vi un documental que había una orca enorme. Una orca es una ballena, y subió la marea y estaba en un área llanita, y cuando la marea bajó se quedó ahí. Entonces vinieron unos rescatistas echándole agua hasta que fue hasta por la noche, porque ¿quién iba a coger eso? Eso tenía que ser con un digger o con algo, ¿verdad?, bien grande. Y hasta la noche le echaron agua y gracias a Dios, ¿verdad?, Dios tuvo misericordia de esa orca, y cuando subió la marea se fue. La orca no pudo caminar. Los peces nadan, los perros corren, las aves vuelan, los seres humanos caminan, los cristianos se comportan como cristianos. En santidad. ¿Por qué no podemos hacer otra cosa? Porque es una vida de agradar a Dios, es una vida de bendecir a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Levanten la mano a los que conocen a Dios. El apóstol Juan te está hablando. Mira el capítulo 2, verso 4. Capítulo 2, verso 4. Mira lo que te dice el apóstol Juan. El que dice, yo le conozco y no guarda ¿qué? El tal es ¿qué? Ahí evalúate tú mismo. Yo me voy a evaluar yo mismo. Miren, no hay peor cosa que tú estar evangelizando en la calle y la gente dice, yo soy cristiano. Eso es lo peor que puede pasar. Bueno, entiéndame bien lo que quiero decir. Porque entonces uno no sabe por dónde comenzar a hablarle. Porque uno sabe que no es cristiano nada. Uno sabe que está en pecado. Uno sabe que está mal. No sé, yo conocí a Cristo como mi Salvador. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo amo, yo oro. ¿Estás siguiendo el mandamiento de Dios? Sí. No, estás mintiendo. Dice el verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, ¿sea qué? Por esto sabemos que estamos en Él. Oye, ¿cuál es ese mandamiento que el Señor dice? En Juan capítulo 13, versículo 34, dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros,
Pero espérate un momento, pero ¿cómo que ese es un nuevo mandamiento? Porque eso es un nuevo mandamiento. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea que ahora yo tengo que perdonar a mi enemigo. O sea que ahora yo tengo que amar a mi vecino. Mira, los problemas con los vecinos tú no los buscas. Hay problemas que a veces vienen sin tú buscarlo. Pero tienes que amar a tu vecino. Que tienes que amar a ese hermano tuyo que no te quiso dar nada de la herencia y peleó contigo y te llevó a corte. A ese tienes que amarlo. Que tienes que amar a esa persona que te está haciendo la vida imposible en la iglesia. Yo no sé si ustedes personas los han saludado al que está al lado, el que está al lado, el que está al lado, cuando llegan a ti y siguen con el que está al lado y siguen con el que está al lado. Yo he escuchado eso en iglesias. Aquí eso no pasa, porque esta iglesia es el que dice que yo le conozco y no ama a su hermano y no guarda sus mandamientos, está mintiendo. Y tengo una noticia para ti. Apocalipsis 21 dice que los mentirosos no entran. Pastor, está muy duro. No, yo no, eso es la Biblia. Yo simplemente soy un atalaya. Y aquí yo no estoy hablando cosas mías, yo estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios desea santidad. Mira, cada vez que la Biblia habla de gracia y de misericordia, habla de obras. Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy ¿qué? Pero el verso 10 dice, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús. En Efesios 1:4 dice que fuimos bendecidos, escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en Romanos, que después con calma le hace la carta de los Romanos, los primeros 5 capítulos es todo el tiempo justicia, justificados por la fe, no por obra, no es por obra. Abraham creyó, no es por obra, no es por obra, no es por obra. De repente el capítulo 6 le hace un stop. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos sido limpiados, ¿cómo vamos a estar sucios otra vez? Hay personas que tienen cerdos de mascota. ¿Usted ha escuchado eso? Sí. Cerdos de mascota. Y los cerdos, aquí en Puerto Rico los cerdos se usan ¿para qué? Para comer. Imagínense que usted limpia el cerdo y usted lo tiene bien chévere y usted lo pone bien fresquecito de esa Fabriz. Y está bien limpiecito, bien chévere, y usted lo suelta al patio, llovió y hay un fango, ¿y qué hizo el cerdo? No es posible que después de Cristo habernos limpiado a nosotros estemos revolcándonos en el pecado. No es posible eso. Seguid la paz con todos, dice Hebreos 12:14, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hemos visto 2 propósitos. Hemos visto para que vuestro gozo sea cumplido. Hemos visto para que no pequéis, para que no practiquemos el pecado. Pero mira el tercer propósito del apóstol Pablo en escribir la epístola. El apóstol Juan. Gracias. Capítulo 5, verso 13. Mira lo que dice el verso 13, capítulo 5. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis ¿qué? Vida eterna. Oye, sepa que usted tiene vida eterna. Y aquí entra el tema de nunca acabar. Hace como 2 semanas atrás, el pastor René Pereira Hijo, en su programa de radio Fe y Crisis, habló de que la salvación no se pierde. Y eso es como si tú vieras un hormiguero que está tranquilo, está grande el hormiguero, pero ahí no pasa nada. De repente pones la mano ahí,
Pero ¿cómo va a ser que la salvación no se pierde, que la salvación se pierde, que la salvación se gana, que la salvación hay que hacer obras? Porque es imposible que si yo llevo 20 años en el Evangelio, yo de repente me aparto y no vuelvo más al Evangelio, voy a ser salvo. Y si Cristo viene en ese momento, me lleva con Él. ¿Cómo es eso posible? No, eso no es posible. Y ahí entra el tema de nunca acabar. Soy salvo. Hermano, quiero que tú mismo te digas en esta mañana, a ti mismo, ¿tú eres salvo? O sea, medítalo en tu corazón. ¿Realmente soy salvo? ¿O es una ilusión que tienes? Recuerda que aquí el apóstol Pablo está haciendo varias advertencias. El apóstol Juan está haciendo varias advertencias. Si tú dices que tú lo has conocido y andas en tinieblas, estás mintiendo. Si tú dices y estás así, estás mentiroso. Si tú dices yo le conozco, pero no guardas los mandamientos, estás mintiendo. Entonces, ¿realmente eres salvo? ¿Realmente eres salva? Están las dos vertientes. Mira las dos vertientes sencillas. Lo hemos hablado anteriormente, pero estos temas son recurrentes. Están los salvos siempre salvos y están los perdidos siempre perdidos. Vamos primero con los salvos siempre salvos. Yo una vez confesé a Cristo como mi Salvador, por lo tanto yo puedo hacer lo que me dé la gana y yo voy a seguir siendo salvo. Eso es como cuando suena la campana. Hay algo raro ahí. Porque si tú eres salvo, tienes que dar el fruto de salvación. No puede ser que tú seas pelotero y te pongas vestido de baloncelista. O que tú estés jugando pelota y tú de repente coges la pelota y hagas así. No, porque la pelota es así. No hay manera. Tú estás engañando a ti mismo. Pero entonces está el otro que es el perdido siempre perdido. ¿Y cuál es el perdido siempre perdido? Tuve un mal pensamiento a las 6 de la mañana, me perdí. Señor, sálvame nuevo. El Señor te salva a las 6:01 de la mañana. A las 6:30 de la mañana de repente le gritaste a tu hijo porque estaba tarde. Dice la Biblia que los que gritan no entrarán en el reino de los cielos. Dios, no lo dice la Biblia, pero en tu corazón estás perdido, siempre perdido. Entonces a las 6 te arrodillas, Señor, perdóname, sálvame de nuevo. Y entonces a las 6:31 el Señor te salva. Y son las personas que dicen, mira, dice en Apocalipsis 3, que no te borraré del libro de la vida. Entonces a las 6 de la mañana Dios te borró del libro de la vida. A las 6:01 te vuelve a escribir. A las 6:30 te borró porque pecaste. A las 6:31 te vuelve a escribir. A las 7 te borró porque cometiste otro pecado. Y a las 7:01 repetiste de nuevo y vuelve y te escribe. A las 8 te borra y sigue así. Imagínense en el dedo de Dios y la mano de Dios borrando y escribiendo. Peor que cuando estábamos en la escuela elemental. Yo no sé si a ustedes les tocó un maestro que le llenaba la pizarra. Tú llegabas de repente a la clase y era escribir. Gracias a Dios Mercedita leía novelas. Cuando llegamos a la clase de Mercedita eran leer Lazarillo de Tormes y todas esas, ¿verdad? Ella sabe más de eso que nosotros. Entonces, perdido, siempre perdido. ¿Cuántas veces Pedro perdió la salvación? Escucha bien. Dice la Biblia que si una persona niega a Jesús como su Salvador, que Dios le negará delante del Padre. Pero vemos en la vida de Pedro, si hay una vida que parece el stock de New York, ¿cómo se llama eso? La bolsa de valores que suben y bajan, es la vida de Pedro. Pedro sube y Pedro baja. Pedro dejó las redes, subió y siguió a Jesús. De repente tuvo temor en la tormenta, bajó. De repente Jesús dice, ¿quién dice los hombres que soy yo? Tú eres el Cristo, subió. Y después viene y niega a Jesús, bajó otra vez. Y después Jesús le dice, ¿y tú quieres, tú me amas? Sí, yo te amo. Y va subiendo, pero yo te amo, sí, yo te amo. Y subió, qué bueno. Y de repente viene, está con los judíos y baja. ¿Cuántas veces Pedro perdió la salvación? Bueno, si nos ponemos a pensar que la salvación se pierde, entonces cuando Pedro estaba en el bote, perdió la salvación en ese momento y luego la ganó. No sé en qué momento la pudo haber ganado. Quizás cuando dijo, tú eres el Cristo. Luego vemos el caso cuando negó a Jesús, ahí perdió la salvación. Y luego en Juan capítulo 21, cuando él dice, te amo, pues ahí la ganó otra vez.
Y luego cuando Pablo lo reprende en Gálatas capítulo 2, que dice, tú eres un hipócrita, Pedro, así mismo le dijo Pablo, pues ahí Pedro perdió la salvación y después la ganó otra vez. Hay algo raro ahí. La salvación, hermano, no se pierde, ni se gana. La salvación se recibe. Voy a repetir nuevamente. La salvación no se pierde como que yo perdí mi tablet. Oh, se me perdió la tablet, ¿dónde está? Perdí la salvación. O la salvación no se gana como que yo hice todas las asignaciones y me regalaron la tablet. La salvación simple y sencillamente se recibe. Dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Lo que pasa es que esto es como el apóstol Juan, no hay grises. O tú eres, o tú no eres. Hay cabritos y hay ovejas. Hay trigo y hay cizaña. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay escogidos y hay no escogidos. Ah, pastor, pero los que están tibios y están en la carne, bueno, o eres o no eres, no hay términos medios. Y ese es el caso del autoengaño que se dieron muchos pastores, muchos apóstoles, muchos profetas, pseudoprofetas y pseudoapóstoles, que en el tiempo final le dicen al Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos todas esas cosas. ¿Y qué Jesús les dice? ¿Qué les dice el Señor? En Mateo capítulo 7. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque ustedes perdieron su salvación. No les dice eso. Les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Hay personas que pueden llevar muchos años en la iglesia, pero no son salvas. Pastor, ¿quiénes son? Yo no puedo empezar aquí a sacar, porque después saco trigo. Sí, porque la Biblia dice, si sacas una cizaña, se te pueden ir 2 o 3 triguitos por ahí. No me toca a mí juzgar. No te toca a ti juzgar. Es más, yo no sé si a usted le han dicho, ¿y qué te importa a ti? ¿Alguien en su vida a usted le ha dicho, ¿y qué te importa a ti eso? Cuando yo era pequeño, yo era picú. Y siempre que mami y papi me decían, tú eres picú, yo pensaba en el pollo picú. Y en varias ocasiones, mami y papi me dijeron, eso no te importa a ti, no te metas en lo que no te importa. Y en ese momento, pues yo era quizás un niño que era entrometido, pero sabes que tenían toda la razón. Y una vez Pedro estaba investigando la vida de Juan. Y Pedro dijo, Jesús, ¿y qué va a pasar con aquel? Él a lo mejor estaba esperando un bochinche de parte de Jesús. Mira, va a pasar esto, va a pasar esto otro, va a pasar... Jesús dijo, si yo quiero que aquel se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? ¡Wow! Para los que creen que la salvación se pierde o no, ahí Pedro perdió la salvación. Y entonces le dice, sígueme tú. Sigue al maestro tú. Olvídate de los que están alrededor tuyo, de si son o si no son. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo voy a servir a Dios. Yo voy a adorar a Dios. Yo voy a servir, aunque todos los demás no le sirvan. Aunque quieran cerrar la iglesia Betel y después yo vengo un domingo está cerrada. Pues mira, yo me voy para otro y adoro a Dios allí. La Biblia tiene grandes promesas de salvación. Mira, si tú estás en Cristo y si tú no estás practicando el pecado y si tú no eres un mentiroso y un engañador contigo mismo, tiene que haber paz en tu corazón de decir, yo soy salvo. La Biblia dice que echen mano de la vida eterna. ¿Usted sabe lo que es echar mano de la vida eterna? Disfrutarse la salvación, estar en paz con Dios. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna en presente y no vendrá en futuro a condenación, mas ha pasado de muerte a ¿qué? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán ¿qué? Jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando conocemos a Cristo somos sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Ya no te perteneces a ti. Y con una sola ofrenda, dice el autor de Hebreos capítulo 10 verso 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo yo sé si yo soy salvo? ¿Tú le entregaste tu vida al Señor? ¿Has conocido al Señor? Pero sobre todas las cosas, ¿te duele cuando pecas? Porque el que es salvo, cuando comete algún pecado, entra un dolor en su corazón. Como dice cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, dice que lloró amargamente. Y sobre todas las cosas, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en esto conocemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos, si amas al Señor con tu corazón. El anciano Juan nos dice que tu gozo sea cumplido. Nos dice, no peques más. Nos dice, regocíjate en la vida eterna que yo, el Señor, te doy.